Hola, qué lindo es poder estar nuevamente con ustedes a través del canal de la iglesia y poder estar compartiendo la palabra de Dios. Y en este día o en este fin de semana especial, con algunos condimentos diferentes, estamos en casa y qué lindo es un fin de Semana Santa, que podemos estar en familia, que podemos abrir la Biblia. Y fundamentalmente hoy, que es Domingo de Resurrección. Y en la semana pensaba cómo podíamos resumir, con qué texto podemos resumir eh, la resurrección de Cristo. Y me acordaba de las palabras de los ángeles a las mujeres en Lucas 24:5, cuando dice: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? ¿Qué pregunta? ¿Por qué buscáis entre los muertos al que vive? Y ese es el secreto de nuestra fe. Él vive. Cristo vive. En el siglo XVIII había un obispo, el obispo Maryland. Y a este obispo, que era muy famoso en Francia, se le acercó un racionalista y le pidió algunas referencias, porque este racionalista, este filósofo, estaba haciendo una nueva religión, justamente religión natural se llamaba. Y le pregunta al obispo Maryland cómo hacía él para que la gente viniera a la iglesia y que sin que tenga que estar invitándola, la gente por sí sola venga a la iglesia. Y el obispo Maryland eh, le dice, muy simplemente, le dice: mire, haga algo fácil, mire, vaya al centro, a la capital, a París, vaya allí y haga algunos milagros, eh, sane a algunas personas, hable elocuentemente cosas importantes para la gente, porque eso va a ser bien, va a estar bueno para la gente, lo va a seguir, le va a gustar, pero aparte también sabe lo que puede hacer. También ahí en París puede pedir que lo crucifiquen y una vez muerto que lo entierren en una tumba y después resucitar. Claro, quizás irónicamente el obispo de Maryland se lo resumió muy bien a este racionalista, pero para nosotros tiene mucho valor esto justamente. Nosotros seguimos a Cristo porque Él resucitó. Él vive, Él vive. Y cuando pensaba en esta palabrita vive, tiene 4 letras. Y las 4 letras resumen bastante lo que nosotros en esta tarde queremos hablar. Queremos hablar de que en Jesucristo, el significado de que Él vive, en Jesucristo tenemos victoria. Y para hablar de victoria no hay, creo que, mejor texto que el de 1 Corintios capítulo 15. Te invito a que lo busques. 1 Corintios capítulo 15. Vamos a leer este texto, palabras del apóstol Pablo, y qué elocuente lo que dice aquí en el versículo 55. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde está, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado la ley, mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Con Jesús, con la resurrección de Jesús, tenemos victoria sobre los enemigos fundamentales de la raza humana, ¿no? Satanás, el pecado, la muerte, el sepulcro, la tumba. Y el texto es claro en decir ese texto desafiante: ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde está, oh sepulcro, tu victoria? Cuando Satanás eh, ingresó el pecado en el mundo, la Biblia habla en Romanos 5:12 que por el pecado vino la muerte
¿sí? Y la muerte pasó a todas las personas por cuanto todos pecamos, dice el texto, ¿no? Por lo tanto, Satanás permitió el ingreso o trajo el ingreso del pecado, de la condenación, de la muerte, ¿sí? Pero qué hermoso, porque cuando viene Jesucristo, en la persona de Jesucristo, en la obra de Jesucristo, encontramos el perdón, la vida y la salvación. Perdón, vida y salvación. Y justamente por eso decimos que hablamos de victoria cuando decimos que Él vive. Porque Jesucristo venció la muerte y la tumba. Lo pasó esa etapa, tremenda etapa, que nadie podía superar. Jesucristo lo hizo. Pero también cuando hablamos de que Él vive, también traemos a memoria de la inmortalidad. Hablamos de la inmortalidad que tenemos en Cristo Jesús. Y cuando hablamos de la inmortalidad viene a nuestra memoria el texto bíblico en Juan, cuando el Señor Jesucristo dice, yo soy la resurrección y la vida. Aunque esté muerto, aquel que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y el que vive y cree en mí, vivirá eternamente. ¿Crees esto?, pregunta el Señor Jesús. Y yo creo que esa pregunta que hizo más de 2000 años todavía sigue resonando como un eco y llega a nuestros días. Y te pregunta esto el Señor Jesucristo a vos, a usted, a mí. ¿Crees esto? ¿Crees verdaderamente que el Señor Jesucristo murió por vos en una cruz, por tus pecados, para traerte perdón de parte de Dios, para traerte salvación de tu vida, de tu alma, para darte vida eterna al depositar tu fe en el Señor Jesucristo? Mire, si estas palabras que yo les decía del Señor Jesucristo, yo soy la resurrección y la vida, lo dijo antes de ir a la cruz, antes de morir. Si el Señor Jesucristo no hubiera resucitado, seguramente estas palabras serían huecas, serían simples palabras, nada más. Pero estas palabras son promesas para nuestra vida. Estas palabras son garantía de vida eterna para nuestra vida. Estas palabras nos traen esperanza en el sentido de que salió victorioso, por lo tanto nos va a llevar a la inmortalidad. Cuando el Señor Jesucristo dice en la Biblia que resucitó, nos vivificó para eternidad. Y esta palabrita, Él vive, también nos habla de un valor que tenemos en la persona del Señor Jesucristo, en la obra del Señor Jesucristo. Y mire, si el Señor Jesucristo no hubiera resucitado, si Él no hubiera vuelto a vivir, hoy nuestra fe sería en vana, nuestra predicación sería vana, nuestro cristianismo sería vano, nuestra esperanza de salvación sería una mentira. La vida cristiana no tendría ningún tipo de valor. Me acordaba los otros días de las palabras del pastor Claude, un pastor de la iglesia bautista de hace unos siglos atrás, de la primera iglesia bautista de Boston. El pastor Claude fue el que dijo que en todas las tumbas de los próceres y de toda la tumba de los líderes religiosos están sus restos. Y bueno, ese mismo decía que en todas las tumbas había epitafios, estaban los restos y estaban los epitafios. Epitafios es cuando decimos, aquí descansan los restos de fulanito, acá descansa en paz fulanito. Y qué increíble, me acordaba de esto porque en el 2003 tuve la oportunidad, por una cuestión laboral, de viajar hasta Israel. Y aproveché para hacer algunas excursiones. Y una de esas excursiones fue en la iglesia del Santo Sepulcro. Y cuando entré ahí está la tumba del Señor. Obviamente está vacía.
pero hay una gran fila, hay una gran cola de gente haciendo cola esperando para poder entrar a ver la tumba. Y sí, yo también entré y fue algo emocionante entrar y mirar y ver dónde estuvo el Señor y qué. Pero cuando salí de allí veía que la roca estaba ahí y que no decía nada, no había ningún epitafio, porque los restos del Señor Jesucristo ahí ya no estaban, porque Él vive, porque creemos en un Cristo vivo, porque predicamos de un Cristo vivo, porque vivimos para un Cristo vivo. Y no solamente un Cristo vivo que está en su mundo, no, sino un Cristo vivo que está presente, ¿sí? Y que puede cumplir con todo lo que Él nos ha prometido. Yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Lo dijo el Señor Jesús. Y podemos decir amén a esas palabras. Porque no solamente creemos en la resurrección de Cristo, sino hemos sido partícipes de las transformaciones que el Señor Jesucristo ha hecho en nuestras vidas. Jesucristo nos ha salvado, nos ha dado vida eterna y nos ha transformado por el poder de nuestro Señor. Y decíamos que Él nos trajo victoria, que nos trajo inmortalidad, que Él nos da valor en esto, ¿sí? Y que Él vive también, trae esperanza. Y hay un texto para hablar de esto, de esperanza, en Primera Pedro. Y te invito a que lo busques en Primera Pedro, capítulo 1, versículo 3, que habla justamente de qué significa que Él vive. Bueno, Él vive significa que también nos trae esperanza. Y lo dice en el versículo 3 del capítulo 1 de Pedro, dice: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su gran misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Y miren, este es un texto que nos llena de gran esperanza, porque llegar al umbral de la muerte es un desafío que ningún ser humano ha podido superar, porque está la muerte y el sepulcro. Eso significa que se termina todo tipo de esperanza. Llegar al umbral de la muerte significa que no hay más, no hay más nada para aquel que no está en Cristo. Pero por Jesucristo, que venció la muerte, que venció la tumba, que resucitó, que Él vive, en Jesucristo tenemos esperanza. Y miren, el cristiano tiene esperanza aún en la enfermedad. Y, y hablando de esto, venía a mi mente el himno 466, un himno que cantaba mi mamá, un himno que cantamos nosotros, pero que también era favorito de mi madre. Un himno que para ella significaba mucho porque estaba muy enferma. Y el coro de este himno del 466 dice: gloriaréme solo en la cruz, en sus triunfos mi gozo será, y en el día de eterna salud mi corona Jesús me dará. Aún en la enfermedad puede haber esperanza para el Hijo de Dios, puede haber esperanza para el creyente, porque sabe que un día estará frente a frente a su Señor. Y allí no habrá más llanto, no habrá más dolor, no habrá más muerte, no habrá más enfermedad, porque estaremos cara a cara delante de nuestro Señor Jesucristo. El Hijo de Dios puede pasar por pobreza, sí, puede pasar por pobreza. Hoy en día vemos una situación muy caótica, podríamos decir, en nuestro país, a raíz de que hay mucha gente que está pasando realmente momentos muy difíciles, que no hay alimento, que no hay dinero, y ante toda esta pandemia también, ¿no? Pero aún así todo, el cristiano puede pasar por pobreza, pero aún así hay esperanza. El cristiano puede pasar por amenazas, puede estar amenazado a su vida por predicar el Evangelio, por llevar adelante el Evangelio de Cristo, puede estar amenazada su vida, pero aún así él tiene la esperanza de gloria en el Señor. Y
¿Y el cristiano puede pasar por soledad? Sí, puede pasar por soledad. ¿Cuántos de nuestros hermanos están viviendo en soledad, solos? Pero ellos están fortalecidos en Jesucristo, porque en ellos hay esperanza, esperanza de gloria en el Señor. Y me acordaba, hablando de esto también, de esa anécdota que hay, de que cuando murió Mahoma, Omar, su íntimo amigo, se paró en la entrada de la tienda y con su sable corvo empezó a moverlo de un lado para el otro y diciendo: Mahoma no murió, Mahoma no murió, Mahoma va a resucitar, Mahoma no murió. Y pasaron los días. Y le tuvieron que decir a Omar: Omar, córrase, vamos a meterlo en una tumba porque ya está frito, no tiene más, está muerto, no va a empezar a dar olor, no va, ya está. Y qué increíble, ¿no? Porque Pilato se aseguró de la muerte del Señor Jesucristo clavándole una lanza en su costado. Y los fariseos se aseguraron de que le pusieran guardias en la entrada del sepulcro y que aseguraran y sellaran bien la roca, la piedra, tremenda roca que rodaron delante de la tumba del Señor, y que la sellaran bien y que aseguraran bien todo. Pero cuando Jesucristo resucitó, no, no hubo posibilidades de poder callar a los soldados, por más que los le intentaron dar dinero a los soldados para callarlos. No pudieron impedir que corriera la noticia de que Jesucristo había resucitado, y tampoco pudieron impedir que Jesucristo se presentara a los suyos. La Biblia dice que se presentó a sus amigos, a sus apóstoles, a los apóstoles, a sus discípulos, pero también dice que se presentó a más de 500 hermanos, dice la Biblia, a más de 500 hermanos. Él vive y nos trae esperanza. Y te invito a buscar un último texto en Tito, capítulo 2. Te invito a buscar el último texto en Tito, capítulo 2, versículo 13, que resume esto que estábamos hablando, ¿no? Dice, capítulo 2, versículo 13, dice Tito: aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Aguardando la esperanza bienaventurada. No sé cuál será tu situación en el día de hoy. ¿Estás en casa? Seguramente que sí. Y no sé en qué situación. Si estás pasando por un tema de enfermedad, de situación económica, un tema de relación familiar, un tema de que quizás haya algo en cuanto a soledad en tu vida, en tu situación. Te invito a que recuerdes que los hijos de Dios, vivimos esperando la esperanza gloriosa de la manifestación de nuestro Señor Jesucristo. Y eso nos da esperanza, eso nos fortalece, eso nos anima, eso nos permite continuar adelante. Y no es algo hueco, no, para nada. Porque podemos decir con total seguridad, porque lo sentimos en nuestra vida, porque lo vivimos a diario, que Jesucristo vive. Que Dios te bendiga.